entonces Dios me dio una palabra y me dijo estaciones. Y yo le dije, ay, ok, Dios, pero ¿qué tiene que ver las estaciones con el estancamiento de las personas? Y fue que Dios me empezó a llevar a las 4 estaciones de la vida. 4 estaciones que tenemos. ¿Cuántas estaciones son? 4. ¿Cuáles son? Dios santo, igualito a la visión. Cuando les pregunto con la visión, es invierno, primavera, verano y otoño, las 4 estaciones. Y decía Dios, pero ¿por qué las 4 estaciones? Y fue que Dios me empezó a mostrar un árbol y me dijo las 4 estaciones del árbol. Y eso es lo que Dios me puso en mi corazón hoy. Y les quiero platicar un poco sobre las 4 estaciones de un árbol. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, así como veo el árbol, así pasamos nosotras las estaciones en la vida. Y yo quiero empezar en Génesis 1:27, que dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo y con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces y los mares, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muchas veces, quizás antes todo el mundo decía, es que tienes que llenar la tierra, fructífera, que se multipliquen, y mucha gente lo tomó a pecho, dijo, no, es que tengo que tener bebés, y las mujeres pusieron en la cabeza, la forma que yo tengo que multiplicar es tener bebés. Y hay gente que hasta el día de hoy dice, mira, yo voy a tener cuantos Dios mande. Yo tengo una amiga de familia que ya llegó hasta el número 12 y sigue sin operarse porque es cuanto Dios mande. Y antiguamente así era. Las abuelitas, las bisabuelas tenían un equipo de fútbol completo porque era cuanto Dios mandaba. Y literalmente tomaron a pecho la palabra de decir multiplíquense, pero no es lo que Dios está haciendo, porque por otro lado habían mujeres que no podían multiplicar, no pueden tener bebés, pero adoptan hoy en día. Pero algo en ella las hacía sentir frustradas, las hacía sentir que no podían avanzar en la vida. ¿Por qué? Porque no podían cumplir eso que Dios decía, que es lo primero que dice Dios, ¿no? Nos manda a multiplicar y fructificar. Pero la realidad es que no es eso que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, oye, multiplíquense, pero en todas las áreas de tu vida, en la familiar, en la financiera, en tu área personal y en el área espiritual. Y para eso Dios me empezó a hablar de las 4 estaciones del año. Y fue que Él me llevó a un árbol y yo decía, Dios, pero ¿cómo que le voy a decir un árbol y nosotros como un árbol? Y mira lo que Dios me mostró en Marco 8:24. En Marco 8, ahí está hablando donde Jesús hizo uno de sus miles de milagros, y eso era que Jesús estaba sanando un ciego. Y Jesús literalmente le sanó y le dijo, levanta tu mirada y dime lo que ves. Y entonces en Marcos 8:24 dice, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente. Y mira que cómo lo describió el hombre, dice, parecen árboles que caminan. Entonces yo entendí que para Dios nosotros somos como árboles. Nosotros somos como un árbol que en cada temporada pasamos un proceso diferente. En el invierno, en el otoño, en la primavera y en verano. Y mira lo que yo encontré sobre los árboles. Yo empecé a estudiar y empecé a leer mucho sobre los árboles, y entonces mira lo siguiente que encontré. Dice, las hojas de los árboles se caen en otoño o en invierno. ¿Por qué? Porque dejan de ser útiles. Con las heladas, por ejemplo, las hojas se estropean porque el agua que contiene se congela. Les voy a poner en corto, les voy a resumir. La hoja, ¿ok? El árbol alimenta la hoja de sus raíces y entonces le da
agua. El árbol, cuando está lleno de hojas, le tiene que estar alimentando las hojas. En tiempo de otoño el árbol tiene que soltar las hojas. ¿Por qué? Porque si no, cuando viene invierno va a tener que consumir toda su agua en alimentar la hoja que queda, pero como no hay sol y no hay calor, el árbol no puede nutrirse de las raíces. Entonces, ¿qué pasa con el árbol que no suelta las hojas? Se muere. Entonces, si en otoño el árbol no soltó las hojas, se muere en el invierno. Y Dios me empezó a hablar, y entonces yo leí esa parte que dice, pues en realidad es el propio árbol el que decide deshacer de sus hojas. ¿Por qué? Porque así se prepara para sobrevivir al frío del invierno que está a punto de llegar. Y en primavera empieza a florecer nuevamente porque logró sobrevivir el invierno. Y Dios me dijo, mira, el árbol es un excelente ejemplo de cómo nosotros en ciertas temporadas tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos sí o sí que soltar. Y para eso vamos a Isaías 18:5. que dice: aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. Yo entendí que Dios es quien nos poda el árbol. ¿Para qué? Para darnos nuevas fuerzas, para que podamos dar frutos, para poder sacar lo que nos sirve de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros en tiempo de otoño no soltamos las hojas que tenemos que soltar, no dejamos que Dios nos pode en el invierno, vamos a terminar muriendo. Pero ¿cuáles son esas hojas? El pecado, hojas de envidia, hojas de falta de perdón, hojas que no te dejan avanzar, hojas de adulterio, hojas de fornicación, las hojas de la doble vida, del doble ánimo. Esas son las hojas que muchas veces Dios nos ha dicho: oye, te he dicho vez tras vez que lo tienes que soltar, pero hacemos una cara de que la soltamos, pero realmente no la sueltas. Y te pasa lo que pasa el árbol en el invierno, porque en otoño Dios te está hablando. Ahorita Dios en el ayuno te está hablando, te está diciendo, te está confrontando: necesito que cambies tu carácter, necesito que cambies tu actitud, necesito que cambies tu doble vida, necesito que cambies el adulterio, necesito que cortes tales amistad, necesito que dejes la borrachera, necesito que realmente te acerques a Dios. Y entonces estamos en el tiempo de otoño donde Dios nos está preparando y nos está hablando de hojas que tenemos que soltar para cuando venga el invierno no mueras en el invierno, para cuando venga el invierno el pecado no esté alimentando tu vida, cuando venga el frío, cuando venga la sequedad, cuando venga la oscuridad, que sea Dios el que te esté alimentando y no las hojas que nos sirven, que el pecado no esté matando su vida, pero que sea Dios el que esté alimentando. Pero para eso, como el árbol en tiempo de otoño, tenemos que soltar las hojas, tenemos que soltar todo lo que Dios te está diciendo. Oye, cálmate ya con tus pláticas, cálmate ya con tu doble vida, cálmate ya con tu matrimonio. O cambias tú, o sabes qué, viene el invierno y te vas a secar, viene el invierno y no vas a sobrevivir, viene el invierno y vas a morir en medio del invierno. Y mostrando esas hojas, también Dios me dijo: no hay solo hojas que tienes que quitar de tu vida, hay hojas que dan malos frutos en tu vida. ¿Y sabe qué tienes que hacer? Tienes que maldecirlas. ¿Cómo así? ¿Cómo que maldecir?
Si Dios dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, ¿cómo los voy a maldecir? ¿Cómo puedo yo maldecir a alguien? Está clarito en la palabra, en Mateo 21:18. Jesús nos enseñó. Dice, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo Jesús que jamás vuelva a dar fruto. ¿Y qué pasó? De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les digo la verdad, si ten fe y no duden, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate, échate al mar y sucederá. Y entonces mira esa otra versión que yo encontré del verso 21 que dice, Jesús le respondió, les digo la verdad. Si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, que fue lo que Jesús hizo con la higuera, como no dio el fruto que tenía que dar, como en vez de dar buen fruto, dio mal fruto, Jesús la maldijo y la higuera se quemó. ¿Y qué dice ahí? Es más, podrán decir a esta montaña, levántate y al mar, y eso sucederá. Eso me mostró y me habló clarito que hay hojas en nuestra vida que hemos dejado dar malos frutos. Y si tú no maldices, no tendrás la fe suficiente para decir al proceso que está pasando, al mal tiempo que está pasando, al enemigo que se te levanta, al gigante que se te ha levantado, a Jezabel que se levantó a tu hogar. ¿Sabes qué? Te me vas fuera de aquí. Si tú no maldices el pecado, si tú no maldices la puerta que tú abriste en tu casa, en tu familia, el día de hoy no tendrás la fe suficiente para poder decirle a la montaña que se te levantó en tu vida personal, ve y salte de mi casa, porque toda la autoridad se nos fue dada en la tierra por Jesucristo. Y Jesús aquí nos está diciendo, si tú no maldices lo que no está dando el fruto que yo te dije que dieras, no podrás decir a la montaña, salte de mi camino, te vas para aquí, en mi casa no te lo acepto. Entonces hoy Dios me empezó a ver las estaciones y entendí que el invierno está hecho para prepararnos para la primavera que Dios tiene para nosotros. Pero para que puedas sobrevivir el invierno, ¿qué crees? Tenemos que soltar las hojas del otoño. Pero no solo soltar, tienes que maldecir todo lo que te ha dado malo fruto. Tienes que maldecir todo lo que tú permitiste entrar y que Dios te dijo no. Todo lo que Dios te dijo no lo dejes entrar, tú lo produciste. ¿Por qué? Porque es imposible que un árbol de flores, es imposible florecer si tú no permites que Dios te podes y deje que el otoño suelte las hojas de tu vida. ¿Y sabe cuál es la realidad? El que no produce no avanza, queda estancado toda su vida. Queda estancado todo el tiempo de su vida. Y es cuando viene, yo no sé por qué todo me va mal. Yo no entiendo por qué no logro avanzar. Yo no entiendo por qué entro en una y salgo en otra. Yo no entiendo por qué parece que mi vida va de mal en peor. Pero hoy Dios te está dando dos opciones: o podas o te corto. Qué feo suena eso, ¿no? Pero no soy yo que lo estoy diciendo. Vamos a Lucas 3:9. Mira lo que dice. Es más,
el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Mira qué interesante ese verso. Normalmente cuando nosotros vemos a alguien cortar un árbol, nosotros vemos que lo corta así, ¿no? Y queda la cosa esa. No, pero aquí está diciendo que desde la raíz, con el hacha, lo está cortando. Y no solo lo corta, lo echa al fuego. Entonces hoy Dios te dice, tienes una de dos: o podas o cortas. No estoy diciendo, oye, vas a llegar a tu casa y vas a maldecir al esposo que tienes ahí, y le vas a decir, me dijo la pastora que tengo que maldecirte porque eres un demonio que está en mi vida y te tengo que echar fuera, porque si no, no voy a florecer y no voy a llegar a mi amado. No estoy diciendo eso. Cálmense, tranquilas. Estoy diciendo que tú te vas a levantar y vas a maldecir el espíritu que entró a tu casa por causa del mal ejemplo, quizás testimonio de todos, de unos cuantos, por causa de las pláticas que no tuvo que haber, por causa de la puerta que uno abrió, y entonces entró el enemigo a tu casa. No estoy diciendo maldice al esposo que tienes al lado, no estoy diciendo maldice al que está ahí, no, estoy diciendo, ¿sabes qué? Te levantas y dices, hasta aquí llegó, porque yo ya no voy a vivir en un invierno donde me voy a morir. Yo no voy a ser cortado, porque Dios aquí en Lucas dice muy clarito, Dios te puede cortar y te puede sacar. Y es cuando vienen los peores problemas económicos en tu vida, es cuando vienen las peores situaciones donde no hay regreso, donde tu matrimonio literalmente está llegando a las ruinas, donde vas al divorcio, donde hay separación, donde tus hijos ya no quieren más nada contigo, donde tú eres el peor ejemplo de tu casa. Y entonces empieza a cortar, donde empieza a cortar. ¿Y sabe qué es cortar? Es cuando viene la frialdad con Dios. Cuando tú oras ya no sientes la presencia de Dios. Cuando tú oras las cosas ya no funcionan. Cuando tú oras ya no sientes nada, y uno pregunta, Dios, ¿será que estás conmigo? Dios, ¿será que tú me escuchas? Cuando tú oras hay más rencor y odio que el amor de Dios, y es donde Dios empieza a cortar. Dios, eso sí les quiero poner en el corazón, Dios no te corta y dice no, bye, ok, te mueres. No, Dios es un Dios misericordioso, así como fue el hijo pródigo. El hijo pródigo se arrepintió y regresó. Sí, Dios es misericordioso, exactamente, Dios es misericordioso. Pero ¿cuánto tiempo no perdió el hijo pródigo de sus bendiciones? De vivir bien. ¿Cuántas cosas el hijo pródigo no echó a perder de su vida por haber tomado una decisión de no querer quitar lo que Dios lo mandó a quitar y vivir su propia vida porque ya era sabio suficiente? Y terminó, ¿qué? Revolcado en el lodo comiendo con los cerdos. Sí, Dios te perdona, pero ¿hasta dónde vas a llegar para que puedas tú reconocer las áreas de tu vida que tienes que cortar? Porque muy en serio hablaba yo con una persona allá atrás después del primer servicio, y me dijo, a mí Dios me tuvo que llevar a que fuera expuesto mi pecado para que yo entendiera que sin Dios no puedo hacer nada. ¿Vas a tomar la decisión de soltar las hojas o vas a ser la persona que te quejas toda la vida? ¿Sabes qué? Es que yo no puedo más. ¿Sabes qué? Es que lo que tú me estás pidiendo es muy difícil. ¿Cómo crees que voy a perdonar? ¿Cómo crees que voy yo a levantarme? ¿Cómo crees que yo voy a poder? Es que yo no puedo. Pero Dios nos dejó muy claro en la Biblia una palabra que dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa qué tan dura esté la hoja, no importa qué tan difícil esté lo que estás pasando, no importa cuánta falta de perdón tienes adentro de ti. Hoy Dios te está diciendo: es tiempo de soltarlo, es tiempo de soltarlo, es tiempo de soltarlo. Y aunque te duela, aunque te cueste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios, si Dios te está diciendo suéltalo, es porque viene la primavera. Y para que venga la primavera tienes que sobrevivir el invierno. Para que venga la primavera tú tienes que pasar un otoño donde quedas completamente sin hojas, completamente desnudo delante de Dios, para que Dios sea el que te sostiene durante el invierno, para que Dios sea el que hable a tu vida durante el invierno, para que seas únicamente la palabra de Dios y no lo que está en el mundo, que te esté chupando el agua, que te esté chupando las bendiciones, que te esté chupando los milagros. Hoy Dios te dice: estás en el otoño, estás a punto de entrar al invierno, pero si tú no sueltas todas las hojas, el invierno te va a matar, el invierno te va a secar, y esa primavera jamás la vas a llegar a hacer. Será un año nuevo, un año 2023 igualito que el 2019, igualito que el 2021, igualito que el 2020, igualito todo lo que has pasado desde que conociste a Dios. ¿Por qué? Porque hay una hoja que está acabando con tu vida. Hay una hoja que no está dejando que sobrevivas el invierno. ¿Por qué? Uno decide hacer las cosas. Como yo les dije al principio, el árbol es quien decide soltarlo. El árbol es quien toma la decisión de soltar las hojas. Y el árbol que no suelta las hojas no sobrevive el invierno. El árbol que no suelta el pecado no sobrevive y no ve los milagros de Dios, no ve las promesas de Dios, no ve la restitución familiar, no ve cómo Dios logra cambiar vidas. ¿Por qué? Porque la amargura, la falta del perdón y todo lo que tienes adentro no te deja avanzar. Sigues viviendo el invierno. Y la realidad es que si tú quieres vivir lo que el pastor ha dicho hasta el día de hoy, que es el año de la restitución, para restituir todo lo que el diablo te quitó, tienes que pasar tu temporada de otoño. Tienes que soltar todas las hojas, porque mira eso que increíble del árbol. Mientras el árbol está soltando las hojas, las raíces del árbol se van creciendo más hacia abajo y se van endureciendo más hacia abajo para que se pueda seguir alimentando. ¿Por qué? Porque ya de las hojas ya no se alimenta, entonces se empieza a alimentar del suelo y sus raíces van creciendo. Y Dios me dijo: mientras soltamos las hojas en tiempo de otoño, es cuando más necesitamos buscar a Dios, es cuando más palabra necesitamos, es cuando más presencia necesitamos, es cuando más necesitamos leer la Biblia, buscar palabra, buscar ayuda. Porque cuando venga el invierno, cuando venga el frío, cuando venga la oscuridad, ya no hay hojas para alimentarte, solo hay las raíces que están llenos de palabra, de promesas, de bendiciones, que son cuando tú digas no quiero más, viene en tu cabeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el mundo te dice tu matrimonio se va a destruir, las raíces dicen: ¿sabes qué? Dios me dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa, Señor me dijo que cordón de 3 dobleces nadie lo puede separar. Cuando venga la secretaria famosa esa que viene a endulzar el oídito esos bonitos que tiene, cuando se levanta el espíritu de Jezabel y venga a querer destruir lo que Dios te dio a ti, es cuando las raíces empiezan a hablar y dicen: no, todo el poder te di en tu boca, te tienes que levantar, tienes que declarar, tienes que echar fuera, porque viene el invierno, viene el frío. No estoy diciendo que todo será fácil, no estoy diciendo que nadie va a pasar el invierno, todos pasamos el invierno, pero vas a sobrevivir o vas a morir en el intento. Vas a sobrevivir o pasarás tu invierno quejándote.
porque todo me va mal, porque todo me va mal. Es que Dios no me ama, es que eso no es para mí, es que estaba yo mejor en el mundo que aquí en las cosas de Dios. No. Viene el otoño. El otoño es para soltar el pecado, para soltar las puertas que tiene, para soltar los frutos que no han dado, para soltar las hojas que han maldecido tu vida. ¿Y qué crees? Viene el invierno, y el invierno tú estás firme, porque dice: estoy firme sobre la roca, y tu roca es Jesucristo, y todo lo puedo en Él que me fortalece. Y puede venir viento durante la tormenta, puede venir la peor nevada, ese árbol va a florecer. Puede venir el peor tiempo, pero tus raíces están tan fuertes, tus raíces están tan metidas en el suelo que nada, ni nadie, ni ningún viento, ni ninguna tormenta, ni ningún huracán, ni ninguna twister podrá venir a destruirte, a arrancarte, porque tú sabes quién es tu suelo, tú sabes dónde están tus raíces. Pero tú solo puedes saberlo si sueltas las hojas de otoño, si sueltas las hojas del pecado, si sueltas tu doble vida, si sueltas los chismes, las murmuraciones, si cierras tus oídos a la gente que no tienes que oír y empieza a abrir solamente para la voz de Dios. El invierno es el tiempo que te prepara para la primavera, porque sin invierno no hay primavera. Porque si pasas de otoño a primavera, ¿qué crees? Tus hojas están amarillas y muertas, y no hay flores, no hay flores en primavera. Todos necesitamos pasar el invierno, y eso me decía Dios: el árbol que no da fruto será cortado. Si tú no das fruto en tu vida, si no eres una persona que has mostrado que cambiaste tu vida, ¿qué crees? Ni tu familia vas a ganar a Dios. Mucha gente se queja: es que mi esposo no viene a la iglesia, es que mi esposa no viene a la iglesia, es que mis hijos no quieren nada con Dios. Hoy te vengo a decir por qué tus hijos no quieren nada con Dios. Porque ustedes como papás han sido el peor ejemplo en tu casa para tus hijos. Si tus hijos no se levantan, el que tiene la culpa es el papá. No nos quejemos en el invierno, no nos quejemos en el frío. Si tú no soltaste tus hojas en el otoño, no te quejes, porque nada cambiará tu queja. Cuando el árbol suelta las hojas, soltamos todo. Dios, ¿sabes qué? Solté todo. Dios sabe que en ese ayuno me solté todo. Solté todas las voces que tenía dentro, solté todo lo que me paraba mi llamado y propósito, solté todo lo que tú me confrontaste tantos años. ¿Sabes qué, Dios? Yo decidí soltar. Y va a venir el tiempo frío de oscuridad, donde lo único que te va a sostener es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero eso sí, les quiero dejar bien en claro: el invierno, el tiempo del invierno lo decides tú. Cuán corto o cuán largo es tu invierno lo decides tú. ¿Cómo así? ¿Cuál es tu actitud delante del invierno? ¿Cuál es tu postura mientras la tempestad que estás pasando? ¿Te estás quejando o estás buscando la presencia de Dios? Estás diciendo: Dios, es que tú no me amas, es que nadie me saluda, es que ya no puedo más, es que yo, pobrecita yo. O estás aferrado en la palabra de Dios, dando: Dios, gracias, porque no importa lo que esté pasando, yo sé que tengo la victoria. No importa la tempestad que yo esté pasando, mis raíces están tan firmes en tu palabra que no me voy a dejar llevar porque la serpiente me está diciendo. No me voy a dejar engañar por lo que el diablo me está diciendo. No me voy a dejar engañar por las hojas que no solté, porque el pecado, eso va a hacer destruir tu vida, y ese es mejor ejemplo. La hoja es un pecado, y si tú no la sueltas en el tiempo del invierno, te va a matar a ti. Y es lo que hace. Y el mismo pastor estaba diciendo, como yo les dije la semana pasada, y fue que Dios me habló a mí y me dijo: ¿qué onda?
Y yo le dije, Dios, pero ¿por qué la gente no avanza? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué año tras año vienen a pedir los mismos consejos? Tienen los mismos problemas. O sea, ponen un negocio, fracasan, ponen otro negocio, fracasan, ponen otro negocio y fracasan. ¿Por qué tú no nos bendices? Porque no han soltado las hojas. Porque siguen pasando el invierno frío, el invierno seco. Siguen pasando la oscuridad. Y en esa oscuridad, ¿qué crees? Se están quejando. Y no están buscando lo que Dios les dijo que hacer. Pero Dios hoy te da una oportunidad y te da dos opciones. O te podas y suelta las hojas. O definitivamente tarde o temprano te va a cortar, porque el árbol que no da fruto es cortado. El árbol que da fruto equivocado, dice Jesús, que se tiene que maldecir y se quema. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Cómo quieres pasar tu invierno? Porque para que tú llegues a tu primavera, tiene que pasar forzosamente otoño, invierno, para que sea la primavera. No podemos quedar estancados, como dijo el pastor la semana pasada. En el invierno tenemos que caminar hacia adelante, caminar hacia lo que Dios nos dijo, caminar hacia lo que Dios quiere para tu vida, caminar hacia tu propósito. Tenemos que aceptar los cambios de Dios, aunque te duela, aunque te confronte. Porque yo les quiero decir que cuando Dios manda cambiar algo, muchas veces no son bonitas las cosas y duele. Duele y duele bastante. Cuando Dios te dice, aléjate, cambia, quita, corta. Pero eso sí, les voy a dejar muy en claro, como les dije en una prédica. Dios te manda a cortar, pero uno dice, voy cortando poco a poco. No. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dios nunca dijo que sea poco a poco lo voy cortando. No. O lo sueltas o te cortan, dice la palabra. O te podas o te corto. ¿Cómo quieres tú pasar el invierno? ¿Quieres pasar el invierno literalmente desnudo delante de la presencia de Dios, limpio, sin hoja, diciendo, Dios, heme aquí? Dios sabe que tú eres lo que me sostiene, porque terminando el invierno es cuando viene tu bendición. Terminando el invierno es cuando empieza a florecer. Y hoy les quiero invitarlos a que les pongan de pie, porque hay una decisión que tienes que tomar. Porque como les dije al principio, cada árbol decide por sí solo. ¿Qué más quisiera yo? Que yo pudiera orar por cada uno de ustedes y decir, Dios perdónalos, Dios saca el pecado, Dios cambia su vida. Que yo tome la decisión de ustedes, por ustedes, para que tu vida pueda ser prosperada, levantada, para que tu vida pueda ser diferente. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que todo lo que plantáramos en nuestra casa floreciera. Pero si no suelta las hojas en tiempo de otoño, porque cada árbol decide por sí mismo. Y hoy tú tienes que decidir. Y allá donde estás, yo quiero que cierre tus ojos un momento. Y yo les voy a hacer la pregunta. ¿Quieres ser podado o quieres ser cortado? Hoy Dios te está diciendo a ti, ¿qué quieres hoy? ¿Quieres ser podado o quieres ser cortado? No es mi decisión, es tu decisión. Hoy tienes que ser como el tiempo de otoño. Y hoy tienes que decir, hoy suelto eso. Hoy maldigo esa hoja que entró a mi árbol, que empezó a crecer en mi árbol y dio mal fruto. Y empieza a maldecir el pecado.
porque toda la autoridad se te fue dada a ti por el nombre de Jesucristo de Nazaret, y tú tienes todo el poder y autoridad para abrir tu boca y empezar a maldecir todos los malos frutos que se han levantado en tu familia, toda maldición que se ha levantado en contra de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos, en contra de tus padres. Tú tienes toda la autoridad hoy, en esta mañana, para echar fuera el adulterio, para echar fuera el doble ánimo, para echar fuera la depresión, para echar fuera el desánimo, para echar fuera el rechazo, la falta de perdón. Pero esas hojas las tienes que quitar tú. Y mientras los adoradores van a adorar, ustedes no van a adorar con ellos. Ustedes van a levantar sus manos, los que quieren, porque eso es personal, y van a empezar a podar y declarar con tu boca, porque dice la palabra que lo que declaramos tiene poder, que con lo que nuestra boca hablamos tiene poder. Y vas a empezar a reprender todo lo que se ha levantado en tu árbol, todo mal fruto que se ha levantado, toda hoja que Dios te dijo: oye, ya suficiente, ya mucho tiempo viviendo eso, ya mucho tiempo viviendo esa maldición, no has logrado levantarte, tienes un problema, necesitas soltarlo. Con tu boca empiezas a declararlo, con tu boca empiezas a echar fuera, con tu boca empieza a decir: no más. Como Jesús maldijo la higuera, hoy vas a maldecir el mal fruto que ha dado en tu vida. Y hoy vas a tomar la decisión de soltar las hojas que mucho tiempo Dios te ha dicho, pero tú la tienes que nombrar uno por uno.